Conforme se fue agravando la crisis en Japón, las fricciones con la población argentina también resultaban conflictivas. Argentina fue el último país del mundo en declarar la ruptura de las relaciones y la guerra a los países del eje. Esto se debió en gran parte al esfuerzo de la Argentina por respetar la neutralidad estricta hasta las últimas instancias, aunque finalmente debió ceder ante la presión de Estados Unidos e Inglaterra. Este motivo colaboró a que la comunidad japonesa no se vea altamente afectada como en otros países. Sumado a esto, la mayoría de los miembros de la comunidad residían en centros urbanos importantes con acceso a información y los medios periodísticos argentinos transmitían la información de forma objetiva. Si bien hubo casos de conflictos, otros de apoyo y rechazo, los Niseis experimentaron mucha preocupación ante el temor de que se extendieran campañas anti-japonesas. Hubo episodios de rechazo explícito, vivenciado en boicots contra comercios y empresas japonesas. Clausuraron el colegio bilingüe, cerraron los diarios de la colectividad, expropiaron la sede social y el campo de deportes. En ese entonces estaba prohibido el envío de remesas de dinero y en diversas actividades inmobiliarias que desarrollaban los japoneses no se podía hacer cambio de titularidad. Todos estaban bajo vigilancia y requerían autorización policial para realizar reuniones. Las muestras de apoyo también fueron numerosas. Había personas que se preocupaban por los Niseis y demostraban su simpatía ante tales circunstancias. Un testimonio narró que un comerciante de su barrio le expresó que la guerra era algo que hacían los gobiernos y la relación entre ellos seguiría como siempre. Con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, en la terraza de nuestra casa habían colocado una antena de larga distancia para escuchar las últimas noticias de la guerra. Al finalizar la contienda, nuestros vecinos de Chacarita, de Federico Lacroce, venían a saludar a nuestros padres, un gesto que los conmovió. Fueron momentos de mucho dolor. Esto demostró que la comunidad japonesa ya se había ganado su lugar en la sociedad argentina. Luego de 2 años, en 1947, finaliza la intervención en la administración de instituciones a la comunidad. Se procede a devolver los bienes confiscados a japoneses durante la guerra y se levanta la prohibición sobre publicaciones en idioma japonés. Muchos avatares de entonces están queriendo ser olvidados y cuesta creer hoy, cuando Japón se ha convertido en una superpotencia económica, que las colectividades japonesas de ultramar y el gobierno argentino de entonces hayan enviado una ingente ayuda al pueblo japonés en la inmediata posguerra. El 2 de enero de 1948 arribó a Tokio la primera carga con 36 toneladas de carne seca, harina, aceite comestible, carne enlatada, leche condensada y caramelos, organizados por el Comité de Ayuda a las Víctimas del Japón, que permitió que los compatriotas japoneses puedan cumplir su anhelo de ayudar a su madre patria. La comunidad Nikkei continuó su campaña para recaudar fondos, realizándose distintos eventos como banquetes, festivales artísticos, torneos deportivos, proyecciones de películas, almuerzos, kermeses, recaudar donaciones, etc. Y organizaron el envío de auxilio para los sobrevivientes de la guerra con alimentos, ropa y artículos de primera necesidad. Esta y otras medidas tomadas por el gobierno argentino reforzaron las relaciones entre ambos países. Durante el periodo de guerra se produce la ruptura en el movimiento inmigratorio. Muchos optaron por volver a su tierra de origen o migrar a un país más neutral a causa de la inseguridad que les provocaba este conflicto o por la presión psicológica que debían soportar. Durante el periodo de posguerra,
La situación en Japón se presentaba con un dramático aumento de la población, escasez de alimentos y bienes y una perniciosa hiperinflación. Hola, buenas tardes. Me llamo Teruo Higa. Nací en Japón, Okinawa, Japón, 1949. Motivo de venir a Argentina, 1967. Aquella época era Japón. Me echaron mi abuelo. ¿Sabe qué pasa? Soy 6 hermanos y no hay terreno, no hay comida, muy pobre la Okinawa. Después de Segunda Guerra Mundial, muy pobre, no hay ni comer, muy poco. Y entonces mi abuelo había llegado en 1919 acá y después de guerra siempre mandaba leche, polvo, comida, ropa y me salvó, por gracia de abuelo. Bajo este contexto, en Japón, se fue acrecentando el deseo del pueblo por emigrar. Esto fue fomentado por el gobierno japonés como estrategia de solución a la problemática poblacional. Fue así que se estableció la Asociación de Migración de Ultramar, la cual impulsó en los municipios de cada prefectura una investigación acerca de la emigración a Sudamérica, su difusión y fomento, entre otros puntos. Un texto al respecto rezaba: no se reconoce solamente la emigración porque es útil para la elevación del nivel de vida del pueblo, sino porque satisface el sentimiento del pueblo de profundizar la conciencia hacia el mundo, colmando sus sentimientos, y es muy importante para contribuir a la reconstrucción de nuestro país. La emigración hacia ultramar no será la gran solución para el problema poblacional, pero otorgará esperanza. La Argentina fue el primer destino donde pudieron dirigirse. Los primeros inmigrantes japoneses en la posguerra fueron unas 1.500 personas aproximadamente, de las cuales el 70% eran okinawenses. Yo primero emigré el año 1962 junto con mis familias, digamos, ¿no? Cuando yo tenía 3 años, emigramos primero a Bolivia, luego estuvo 7 o 8 años en Bolivia y después me vine a vivir a Buenos Aires, Argentina. Ya estaba viviendo mis hermanos mayores en Argentina. En la Argentina me acepté muy bien. ¿Por qué? Porque es un país tan rico, que puede comer, hay comida. Y eso me llena de vida. Al principio, el marco del llamado estaba limitado al de los parientes cercanos, es decir, la denominada libre emigración, dándose en el ámbito privado, donde el importe del pasaje corría por cuenta de quien efectuaba el llamado. Posteriormente se amplió su marco y finalmente se ingresó en la llamada inmigración planificada. En una primera instancia abarcaban los técnicos especialistas, reabriéndose el sistema de Hiyusei, y luego se permitió el llamado general. Estos inmigrantes fueron ubicados en emprendimientos de colonias programadas, pero diversos avatares organizativos y políticos complicaron y demoraron la facilidad migratoria. En lo referente a la legislación, el acuerdo de migración entre el gobierno de Japón y el gobierno de la República Argentina fue suscrito en Tokio el 20 de diciembre de 1961. Por el mismo se afianzan las relaciones migratorias, teniendo en cuenta el interés del gobierno argentino de recibir el aporte de mano de obra calificada
y el de Japón en ofrecer mayores oportunidades de progreso para sus emigrantes. Sin embargo, a partir de 1960, en Japón se dio un revés en su estructura y junto con la rápida recuperación económica disminuyó abruptamente el flujo de inmigrantes hacia el exterior. Alrededor de los años 30, Argentina transcurría periodos de crisis económica y la recesión mundial también había llegado a estas tierras. Muchos migrantes tenían la intención de hacerse la América, es decir, trabajar, ahorrar y retornar a Japón. Pero no fue fácil, no se ganaba tanta plata como se esperaba. Con la esperanza de volver luego de haber ganado una fortuna, los inmigrantes tenían que trabajar duramente para poder regresar con gloria a su país, obligados a un nivel de vida muy limitado y similar a la de un mendigo. Otros inmigrantes viajaron teniendo a la fuerza laboral de su familia como único capital, y aunque es loable el espíritu emprendedor que tuvieron para abrirse en el extranjero, en muchos casos sus intenciones se vieron frustradas y no pocos han debido soportar penurias en un país extraño. Un testimonio relataba hacerse la América, pero después vieron que no se ganaba plata a paladas. Al principio tenían la idea de volver, pero cuando vieron que no tenían posibilidades, dijeron, bueno, nos tenemos que arraigar en algún lugar. Empezaron a comprar casas, porque al principio alquilaban para ahorrar. Las personas grandes dijeron, tenemos que buscar un lugar donde nos podamos reunir, juntarnos, hablar de nuestras costumbres y que no se pierdan esas costumbres de Japón. Tener un lugar donde puedan hacer sus cosas, sus bailes, que no pierdan sus raíces, festejar los 70 años a las personas mayores, entregar los diplomas como si fuera Japón, cuando terminan la primaria, secundaria y universidad. Todas las fiestas tradicionales que hay en Japón. Así comenzaron el proceso de arraigo. Compraron propiedades, asistieron a la educación escolar y universitaria y adoptaron la religión del país, su idioma, con un fuerte sentimiento nacionalista. A lo largo de los años se fueron creando numerosas asociaciones como la Asociación Japonesa Argentina, el Centro Okinawense, Centro Nikkei Argentino, varias cooperativas, etc. Algunas con fines deportivos, sociales, culturales y otros de estudio de idioma, pero esencialmente buscando una cohesión interna ante la decisión de arraigarse. Las asociaciones constituyeron el ámbito social por excelencia de los inmigrantes, donde se consolidaban los vínculos regionales y se cristalizaban las pautas colectivas de conducta, brindando una variada gama de actividades que satisfacían las necesidades de sus miembros. La historia de Toyama Kenjinkai en Argentina comenzó a gestionarse en mayo de 1965, con la visita del entonces gobernador de la prefectura de Toyama, el señor Yoshida Minoru. En ese momento se trató el tema de la inminente necesidad de mantener un estrecho y más fluido contacto con la prefectura de Toyama. Un año después, en febrero de 1966, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración y en un clima de cordialidad y añoranzas se definieron los cargos de la comisión directiva y se redactó el estatuto. El objetivo principal de la asociación es la de promover entre sus asociados el espíritu de unión y vínculo de amistad, mantener y fomentar relaciones de amistad e intercambio cultural internacional y mantener comunicación estrecha con el gobierno de la prefectura de Toyama con sus asociados en la Argentina. Cuenta aproximadamente con 260 miembros de 65 familias. En el año 2001, para los festejos del 35 aniversario de Toyama Kenjinkai en la Argentina, el entonces presidente de Toyama Kenjinkai, señor Murato Osamu, nos decía:
El siglo XXI nos lleva a la globalización y a internacionalizarnos. Asimismo, la prefectura de Toyama, con sus diferentes agrupaciones, crearon lazos para que las próximas generaciones puedan dar continuidad a las mismas. Nosotros, como representantes oriundos de Toyama, tratamos de rescatar lo mejor de sí mismos, así como confraternizar y profundizar los lazos internacionales dentro de lo que representa la colectividad japonesa en Argentina. En mayo de 2016 se conmemoraron los 50 años del Genjinkai Argentina. El saludo ceremonial fue dado por el presidente de Toyama Genjinkai, Ikuo Tawataki, mientras que el gobernador de la prefectura, Takakatsu Ishii, a través de un discurso expresó que los nativos de Toyama han demostrado gran espíritu y temple, cruzando el océano y llegando a la lejana Argentina. Seguramente habrán pasado grandes dificultades, pero con gran espíritu emprendedor, dinamismo, tenacidad y perseverancia han podido superar obstáculos, logrando importantes resultados en este lugar. Gracias a esta virtud de los nativos de Toyama, tengo entendido que las segundas y terceras generaciones han logrado destacarse dentro de la colectividad y la sociedad Nikkei en la Argentina. Para nosotros es un orgullo que sean descendientes de un nativo de la prefectura de Toyama. Es muy importante el legado. Una interesante anécdota relatada por uno de sus miembros corresponde a la de Marisa Kainz, quien nos cuenta: mi padre nació en Amerikawa, Toyama, el 15 de febrero de 1886. Como aventura, se escapó de la casa de sus padres y arribó a la Argentina en el año 1910. Por su mala pronunciación, fue documentado como Hanei Kainz. Trabajó en distintos oficios hasta que llegó a trabajar en el ferrocarril Roca. Un domingo lo invitaron a presenciar un partido de fútbol. En un momento del partido, lesionan a un jugador del equipo local, quien quedó tendido en el suelo gritando de dolor. Mientras era atendido, mi padre se acercó y dijo que lo estaban atendiendo mal, por lo cual le dijeron que lo atendiera él. Fue así como ante su intervención, el jugador se puso en pie y al poco tiempo hizo el gol del triunfo. Toda la hinchada gritaba al japonés. Debido al impacto producido, los directivos del club lo contratan como masajista. Al mismo tiempo, instala en su domicilio un consultorio. Su fama crece hasta llegar a ser contratado por lo que es hoy la Asociación de Fútbol Argentino y también por el club Boca Juniors, como masajista oficial, dejando ya su trabajo en el ferrocarril. Debido a su brillante desempeño como masajista, era consultado por importantes deportistas de la época y además atendía a personas de bajos recursos, las que al no poder pagarle con dinero lo llenaban de regalos de toda índole.